ubicado en la carpeta, en el proyecto QStar.apr, ¿no? Ahí tenemos que utilizar uscities.shape, encontrar y seleccionar las 6 ciudades con mayor cantidad de población, ubicadas alrededor de 500 kilómetros, alrededor de fila 1 Redmond, fila 2 Grenada y fila 3 Portales, ¿no? Así es. Entonces, 3 filas. Ya. Entonces, abrimos el proyecto QStar.apr, que ese lo hemos utilizado para hacer los ejemplos y todo. Abrimos ese proyecto y ahí tenemos que utilizar uscities.shape. Entonces, uscities es ciudades de Estados Unidos. Entonces, necesitamos Estados Unidos y uscities, aquí no hay usstates, ¿no? Y en la pregunta dice uscities. Entonces, para eso añadimos la información y buscamos en la carpeta QStart. Ahí tiene que haber uscities. Ahí está. Ese es el tema de ciudades, ¿no? De Estados Unidos. Y nos piden encontrar y seleccionar las 6 ciudades con mayor cantidad de población. Entonces, las ciudades con mayor cantidad de población y ubicadas alrededor de 500 kilómetros de, en este caso, de Redmond, ¿no? Entonces, aquí en estas ciudades ¿Me vamos a acepta, buscar, ingeniero? Disculpe, mi computadora. ya. En estas ciudades vamos a... Ahí están las ciudades. Y vamos a encontrar primero Redmond. Para eso, con el botón buscar, buscamos a Redmond, esa ciudad, Redmond. Ahí está. El ArcView lo encuentra, lo selecciona y lo pone en el centro de la pantalla de la vista. Hemos buscado a Redmond. Otra vez, Redmond. Ya está seleccionado. Voy a deseleccionar. Otra vez ponemos Redmond. Y ahí está. Entonces, ya tenemos seleccionado a Redmond. Ay, perdón. Y necesitamos encontrar los que están a 500 kilómetros de Redmond. Entonces, para eso vamos a hacer una consulta espacial. Nos vamos aquí donde dice tema y seleccionar por tema. Ahí decimos encontrar todos los que están a una distancia de cuántos, pero aquí está en millas, entonces quedemos en kilómetros. Por lo tanto, aquí en vista, propiedades, vamos a cambiar la unidad de distancia de millas a kilómetros. Ahí está, kilómetros. Aceptar. Ahora recién vamos a la consulta espacial y decimos que encuentre todos los que están a una distancia de 500 kilómetros, ¿no? Desde el punto seleccionado, porque hay un punto que está seleccionado, que es Redmond, que ha encontrado el ArcView y lo ha seleccionado. Entonces, alrededor de ese punto, 500 kilómetros a la redonda va a seleccionar con la consulta. Aquí está, fíjense, ahí está. Estas son todas las ciudades que están alrededor de 500 kilómetros de Redmond. Entonces, en estas ciudades, aquí ya están seleccionadas en su tabla de atributos. Vamos a hacer que suban arriba todos los seleccionados con el botón promover. Y esas son todas las ciudades que están seleccionadas, pero queremos ubicar las 6 ciudades con mayor cantidad de población. Entonces, aquí en la columna población hacemos clic y lo ordenamos de mayor a menor. Ahí está, otra vez promover, y ahí está ordenado de mayor a menor. Y las 6 primeras ciudades son desde Washington, desde Seattle hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta Salem. O sea, estas son las 6 ciudades con mayor cantidad de población y que están a 500, en un radio de 500 kilómetros de Redmond. Entonces, esa era la respuesta.
esta. Y tenían que escribir en la respuesta, tenían que escribir lo que sale aquí, ¿no? Seattle, Portland, Spokane, Tacoma, Eugene y Salem. Aquí la respuesta era Seattle, Portland, Spokane, Tacoma, Eugene, Salem. Esa es la respuesta del primer ejercicio. Lo mismo se puede hacer con el segundo, con la fila 2. Los que les tocaba fila 2 tenían que trabajar con Grenada. Entonces, voy a deseleccionar todo aquí. Y en este tema voy a buscar Grenada. Estos son los de la fila 12. Lo encuentra, lo pone al medio. Y luego hacemos la consulta espacial similar. Todos los que están a una distancia de 500 kilómetros. Buscar, ahí está. Estos son todos los que están a 500 kilómetros de Grenada. En su tabla de atributos están seleccionados, pero lo ordenamos en base a la columna población de mayor a menor. Luego otra vez promovemos y vemos que aquí están los mayores y va bajando hacia los menores. Las primeras 6 entonces serían este y este. Y eso sería la respuesta. Para la fila 2 tenían que poner Memphis, New Orleans, Nashville, Atlanta, Birmingham y Baton Rouge. Esa es la respuesta de la fila 2. Y para la fila 3 había que hacer similar, ¿no? Solamente que cambiaba la ciudad, que era Portales. Entonces aquí vamos a buscar, primero vamos a deseleccionar todo, luego vamos a buscar Portales. Ok, lo selecciona, lo encuentra, lo pone al medio, y sobre ese seleccionado vamos a hacer todos los que están a una distancia de 500 kilómetros de ese punto, de ese elemento seleccionado. Todos esos. Lo mismo en la tabla de atributos, promovemos, ordenamos de mayor a menor, otra vez promovemos y elegimos las primeras 6, que son las que tienen mayor cantidad de población, que es 6. De ahí copiamos la respuesta. Para esta pregunta eran El Paso, Albuquerque, Lubbock, Amarillo, Abilene y Pueblo. Ahí están las respuestas de las 3 filas. Esa era la solución de esta pregunta. Ahora vamos a pasar a la pregunta 2. La pregunta 2 dice, utilizando los temas country.shape y cities.shape ubicados en CRI Data Word, definir el tema para que represente únicamente esto según la fila, ¿no? Ya, entonces para eso vamos a hacer un nuevo proyecto. O sea, voy a abrir una nueva aplicación. Esto lo minimizo y abro un nuevo archivo para hacer la pregunta 2. Entonces aquí voy a hacer un proyecto en blanco y voy a añadir datos, ¿no? En este proyecto, que aquí me indica en la pregunta que tengo que añadir de CRI Data Word. Entonces, de SRI Data Word, de ahí voy a añadir las ciudades o los temas de country.shape y cities.shape. Entonces, aquí añadimos country y cities.shape. Esos dos lo añadimos. Ahí está. He añadido. Pero el de countries son polígonos que están arriba y cities son puntos que están abajo. Entonces, el de puntos lo subo arriba. Y ahí están las ciudades y los países del mundo, ¿no? Ya, entonces sobre esto tenemos que, nos dice, redefinir el tema para que represente únicamente los países con superficies mayores a 3 millones y menores a 9 millones de kilómetros cuadrados. Allá, entonces, aquí en países, estos son países, vemos la tabla de atributos, y tenemos que en la tabla de atributos hay una columna que dice superficie en kilómetros cuadrados.
square kilometer country. Entonces, en esta columna es donde tenemos que hacer la consulta, ¿no? La tenemos que definir en base a esa columna, a la columna kilómetros superficie en kilómetros cuadrados. Entonces, para eso, nos vamos aquí al tema, propiedades, y aquí en el botón de construcción de consultas, decimos que queremos que solamente se representen los que tienen una superficie mayor a 3 millones y menor a 9 millones. Entonces, mayor a 3, 6 y superficie menor a 9, 6 millones, ¿no? Entonces, mayor a 3 millones y menor a 9 millones. Ponemos aceptar otra vez, y ahí se van a ver solamente los países que cumplen esa condición, que son estos, ¿no? En la tabla de atributos también se puede ver cuáles son esos países. Entonces, la pregunta decía, redefinir el tema, ya está redefinido, solamente se están viendo los que cumplen la condición, y la respuesta es esta, y tenían que escribir en respuesta, aquí en fila 1, aquí la respuesta era, la respuesta aquí sería Australia, Brasil e India. Entonces aquí ponemos Australia, Brasil e India. En la fila 2 dice que solamente se muestren las ciudades con población mayor a 2 y menor a 10 millones de habitantes. Entonces, para la fila 2, esto lo voy a desactivar, y solamente en ciudades también veo la tabla de atributos, y veo que aquí también en la tabla hay población. Entonces, sobre esa columna población tenemos que hacer la consulta. Aquí nos vamos a definir tema, y aquí ponemos que población sea mayor a 2 millones y menor a 10 millones. Entonces, mayor a 2 millones y población menor a 10 millones. Entonces, 10 millones. Podemos aceptar, y ahí está. Estas son las ciudades que cumplen esa condición. Entonces, aquí tenían que hacer esa capturita, y luego en la tabla de atributos también podían ver cuáles son las ciudades. Estas son las ciudades que cumplen la condición, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es, para no copiar todo, uno sería copiar las primeras ciudades. Por ejemplo, aquí tengo las primeras 3 ciudades son San Petersburgo, Nizhny Novgorod, Hamburgo, Manchester, y así sucesivamente, ¿no? Y podríamos incluso aquí contar cuántos son. Aquí directamente aquí podemos contar que hay 99 filas. Conteo 99. Entonces, aquí directamente podríamos colocar 99 países. Listo. Con eso ya podríamos hacer la respuesta de la fila 2. Y la fila 3 dice los países cuya moneda es el dólar y cuyo nombre empiece con la letra B. Entonces, en la fila 3, los países, otra vez, aquí vamos a hacer con países. Aquí teníamos redefinidos los países, pero vamos a redefinir de nuevo, para lo cual voy a deshacer esta redefinición, yéndome a propiedades, aquí limpiando la redefinición, y ya está de nuevo en original. Y aquí vamos a redefinir según la condición que dice cuya moneda es el dólar. Entonces, en los países
hay una columna que dice tipo de moneda, y ahí está dólar y todo eso, ¿no? Entonces, trabajando con esa columna, hacemos la redefinición de este tema de países y decimos que aquí current type sea igual a dólar. Busquemos dólar, ahí está, dólar, ¿no? Cuya moneda sea igual a dólar. Aceptamos, y estos son los países cuya moneda es el dólar. Ahí está. Y además dice en la pregunta, y cuyo nombre empiece con la letra B. O sea, el nombre del país tiene que empezar con la letra B. Entonces, para eso me voy a nombre del país y lo ordeno de menor a mayor. Se va a ordenar alfabéticamente. Y aquí están todos los que empiezan con B, que serían estos países. Estos países son los que empiezan con la letra B y su moneda es el dólar. Entonces, en la fila 3, la respuesta que tenían que poner era A más Barbados, Belice, Bermuda y Brunei. Esa era la respuesta de la fila 2. Ahora pasemos a la pregunta 3. La pregunta 3 dice, utilizando los datos de states.shape y sales.def ubicados en series de lectura Start, encontrar los 5 estados donde se produjeron los peores, mejores resultados de ventas. Fila 1, peores. Fila 2, mejores. Y fila 3, peores. Entonces, ya, hay que utilizar estos temas. Por lo tanto, aquí vamos a tenemos varias opciones. Una es que vamos a hacer un nuevo review para la pregunta 3. Y aquí voy a abrir el proyecto qstar.apr. Y data. Y aquí en Estados Unidos tengo US States, ¿no? Aquí me pide States y sales.dbf. Entonces, eso no está en el proyecto qstar.apr. Ese es un tema nuevo que hay que abrir. Voy a abrir y añadimos de la carpeta AB30, ABTutor, AdView, QStart. Ahí vamos a buscar states.shape. Ahí está. Ese es el tema, states.shape. Y también nos dice que utilicemos la tabla sales.dbf. Entonces, para eso, aquí en tablas, ponemos añadir y en la misma carpeta buscamos sales.dbf. Aquí está, sales.dbf, ventas.dbf. Ahí está la tabla de ventas, tiene el código de cada país. Y en el tema de países, en la tabla de tributos, tenemos también el código de cada país, ¿no? Por lo tanto, hay que enlazar estas dos tablas utilizando la columna código de país, y aquí lo mismo, ponemos enlazar y se juntan en una sola tabla con todos los datos. O sea, cada país ya tiene sus ventas, ¿no? Y nos preguntan que encontremos los 5 estados donde se produjeron los peores resultados de ventas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, aquí tenemos total ventas y lo ordenamos de menor a mayor. Ahí está. Y aquí los 5 primeros estados son los que tuvieron las peores ventas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los 5 estados donde se produjeron las peores ventas. Por lo tanto, en la respuesta de la fila 1 era West Virginia, Idaho, Wyoming, Mississippi, Distrito de Columbia. Esa era la respuesta de la fila 1.
Ahora, para la fila 2 dice, perdón, me lo estoy más, he copiado en otro lado. Esto es aquí, la respuesta de la fila 1. Ahora, para la fila 2 tenemos que encontrar los 5 estados donde se pusieron las mejores cifras de ventas. O sea, al revés, para la fila 2, la fila 1 es los peores, la fila 2 es los mejores. Entonces, lo mismo, aquí voy a deseleccionar todo esto. Aquí tengo todos los países con sus ventas y lo ordeno de mayor a menor. Entonces, los que tuvieron las mejores ventas están arriba, ¿no? De mayor venta y van bajando. Por lo tanto, los 5 primeros de acá son la respuesta para la fila 2. Aquí tenemos que poner California, Texas, New Jersey, Illinois y New York. Esas serán las 5 ciudades con las mejores ventas. Y en la fila 3 era lo mismo que la fila 1, que eran las ciudades con las peores ventas. Ahí está. Esa es la pregunta 3. Ahora pasemos a la pregunta 4. La pregunta 4 dice, utilizando los temas de la carpeta C, Data World, calcular la distancia recta en kilómetros de Brasil hasta Cuba, ¿no? Entonces, desde la capital de Brasil hasta la capital de Cuba. Entonces, para eso vamos a abrir un nuevo AirView. Aquí voy a abrir un nuevo AirView. Ahí está. Y aquí voy a añadir datos de la carpeta que me dice aquí que tengo que añadir de CSRI Data World. Entonces, CSRI Data World. De ahí voy a añadir los datos de los países y las ciudades capitales, o sea, las ciudades, cities y countries, ¿no? Esos dos. Abrimos, ahí tenemos las ciudades, los países, lo que son ciudades lo voy a subir arriba. Ahí está. Ahí están las ciudades. Y nos piden que calculemos la distancia desde la capital de Brasil hasta la capital de Cuba. Entonces, aquí en ciudades, estas son todas las ciudades del mundo, pero para poder encontrar las capitales, nos vamos a ir a propiedades del tema de definición y vamos a colocar que si capital sea igual a sí, o sea, que sea una ciudad capital. Solamente las capitales ahora se están representando, que son menos, ¿no? Aquí están. Estas son cada país con su capital. Entonces, si queremos la capital de Brasil hasta la capital de Cuba, aquí está Brasil, esta es de su capital, y Cuba está en Centroamérica, por lo tanto, Cuba es este, ¿no? Si mal no me equivoco, este es Cuba, y aquí lo vamos a verificar, haciendo clic aquí, y ese es Cuba. Y la capital de Cuba está en ciudades, aquí es La Habana, ¿no? Aquí está. Entonces, tenemos que calcular la distancia entre esta capital de Brasil y la capital de Cuba. Para eso utilizamos la herramienta medir distancia. Hacemos clic en la capital del primer país y jalamos hasta la capital del segundo país. Hacemos clic ahí. Y en la parte inferior izquierda, fíjense, aquí voy a hacer doble clic para acabar. En esta parte me muestra la distancia. Aquí fíjense, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 3.566 millas. Esa es la respuesta de la fila 1. 3.566 millas. Esa era de la fila 1. De la fila 2 nos pide de la capital de Uruguay hasta la capital de Inglaterra. Entonces, revisando el mapita aquí, vemos que Uruguay es este. Para verificar, hacemos clic y ese es Uruguay. La capital de Uruguay está aquí. Ese es Montevideo, ¿no? Entonces, de Uruguay hasta Inglaterra. Hasta Inglaterra. Inglaterra está aquí. Está en Europa.
Y la capital de Inglaterra está, Reino Unido también se llama. La capital está en Londres, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la distancia entre esas dos ciudades. Ahí está, ahí se ve. Y calculamos la distancia desde aquí hasta aquí. Y en la parte inferior dice 6.856 millas. Entonces la respuesta aquí es 6.856 millas. Listo. Y de la fila 3 es desde la capital de Colombia hasta la capital de Italia. Colombia está aquí. Esta es Colombia. Ahí está con su capital. Y la capital de Italia. Italia es este, ¿no? Italia. Y ahí está su capital. Por lo tanto, la distancia es de Colombia, desde la capital de Colombia hasta la capital de Italia, que es Roma, es 5.830. Esa era la respuesta. 5.830 millas. Esa es la respuesta a la pregunta 4 de las 3 filas. Y en la pregunta 5 dice, utilizando los datos de Questar.apr, ubicar gráficamente la dirección del mercado Atlanta, ¿no? Entonces, en esta pregunta voy a abrir un nuevo proyecto y voy a abrir el proyecto Questar.apr, que dice en la pregunta. Pues aquí abrimos, abre tutorial view, Questar.apr, y en Atlanta dice que está Atlanta. Ahí nos pide, ¿no? Porque aquí dice, en Atlanta, ubicar gráficamente la dirección del mercado Atlanta Market, ¿no? Entonces, este es el mismo ejercicio que hemos hecho en clases de la geocodificación, donde para poder hacer todos los clientes en Atlanta, tenemos que hacer la geocodificación. Entonces, para eso hemos dicho que tenemos que añadir una tabla, que es la tabla de clientes, que está en la carpeta QStart, se llama customers.db. Eso lo hicimos en clase, un ejemplo igualito. Ahí está. Y en base a esta tabla hicimos la geocodificación. Entonces nos fuimos aquí a pista, geocodificación de direcciones, y ahí especificamos que se va a geocodificar en base al tema de referencia de calles de la ciudad, ¿no? Y en la tabla de direcciones la tiene customers.db, está bien, y automáticamente reconoce cuál es la columna dirección, la columna número de casa, etcétera, ya lo reconoce. Entonces ponemos aquí procesamiento automático y hecho. Y aparece aquí el tema de geocodificado. Ahí está, ¿no? El tema de clientes. Y lo que nos piden aquí es que encontremos la dirección del mercado Atlanta Market, para lo cual en este tema de clientes, que tiene sus atributos y donde tiene el nombre del cliente, entonces ahí vamos a buscar Atlanta Market. Lo encuentra, lo selecciona y lo pone al centro de la pantalla. Ya, esa era la pregunta 5, pero en la fila 1 dice representar los clientes según el tipo de cliente, si es café, restaurante, etcétera, con un símbolo diferente. Entonces, aquí tengo los clientes en este tema, y ahora voy a representar, haciendo con el editor de leyendas, con un símbolo diferente, símbolo graduado, según el tipo de cliente. Entonces, aquí vamos a poner símbolo graduado en base a la columna tipo de cliente. No es símbolo graduado, es valores únicos, según la columna
tipo de cliente. Ahí está, café, cine, restaurante, ¿no? Un símbolo, un color diferente, ¿no? Un valor único, diferente para cada tipo de cliente. ¿Ve? Entonces, si queremos, también podemos cambiar aquí. Aquí podemos poner este símbolo. A este otro le podemos colocar este símbolo. A este otro le podemos colocar este símbolo. Ponemos símbolos diferentes. Y listo. Entonces, se está representando con símbolos diferentes según el tipo de cliente. Esa es la respuesta a la pregunta a la fila 1. La fila 2 decía los clientes según el tipo de cliente con un color diferente. Con un color diferente. Eso es lo que hicimos ahorita, de hacer la representación. Para hacer eso voy a hacer una copia, copiar tema y pegar. Ahí está una copia. Y aquí vamos a colocar, valores únicos. Voy a hacer la columna tipo y aplicar. Entonces, esta es una representación con colores diferentes según el tipo de cliente. Este de acá lo desactivo y este es lo que tenemos, con colores diferentes según el tipo de cliente. Para que se vea mejor, podemos cambiar el tamaño de los elementos. Por ejemplo, aquí le ponemos 20. Y ahí está, más clarito. Entonces, esa es la representación por colores diferentes. Y la fila 3 decía los clientes en colores graduados según las ventas del año anterior. Entonces, aquí le hacemos una copia, copiar y pegar. Y en este tema vamos a hacer por colores graduados según las ventas. Entonces, ponemos colores graduados en base a las ventas. Ahí está. Voy a hacer una graduación de más clarito a más oscuro según las ventas. Entonces, ahí tengo eso. Lo activo, esto lo desactivo y ahí está, por colores. Para que se vea mejor, desactivo esto, desactivo esto, desactivo esto. Ahí se ven los colores graduados, ¿no? Esa es la respuesta de la tercera fila. También pueden hacer más grandes si querían para que sea mejor. Entonces, esas eran las respuestas al examen. No sé si se ha entendido. Era prácticamente hacer, la mayoría eran consultas, ¿no? Ya. Entonces, ya tengo todas las respuestas y voy a proceder a la calificación. Ya, no se olviden marcar su asistencia en el aula virtual, por favor, y para terminar, activen sus cámaras, voy a hacer la captura de asistencia. Activen antes que se corte, por favor. Ya se va a cortar. 2, 2,